Hola a todos, bienvenidos a esta micro tertulia. Ya, la motivación de esta micro tertulia es porque ayer en clase noté que había ciertas dudas respecto de las leyes de Kirchhoff y me gustaría repasarlas un poco. Entonces son dos leyes. Ley de voltajes y ley de corrientes de Kirchhoff. A la de voltajes también se le llama ley de mallas, que no es lo mismo que método de mallas, que vamos a ver después. Y a la ley de, de corriente se le llama ley de nodos, que no es lo mismo que método de nodos. Y estas se aplican sobre circuitos. Entonces estas leyes son las que vamos a usar durante todo el curso y los cursos que vienen para analizar circuitos. Son súper importantes. Son tan importantes que estoy haciendo esta tertulia para repasarlas. Entonces, ¿qué es un circuito? Un circuito es en general un camino cerrado de diferentes componentes eléctricos. No sabemos qué son esos componentes, pero es algún camino cerrado o que tenga algún camino cerrado. Entonces aquí vemos un camino cerrado, aquí vemos otro camino cerrado. Entonces si hay corrientes circulando, esas corrientes pueden recircular. Esto no es un pedazo del circuito, esto de aquí está volando, ¿ah? Esto de aquí no corresponde a parte del circuito. Los circuitos tienen nodos, tienen mallas y tienen ramas. Los nodos son, vamos a dibujar otra cosa aquí para ejemplificar mejor. Los nodos los representamos con cable. Voy a usar el multimedia aquí. Eso es un nodo. Esto otro es un nodo. Todo esto es un nodo. Todo esto es un nodo. Y todo esto es un nodo. El nodo está representado por cables. Y cada cable, cada uno de estos cables, tiene resistencia cero. O sea, el cable aquí no tiene resistencia al flujo de la corriente. Pregunta, ¿significa que si tiene resistencia cero, dado que V igual R por I, el voltaje es cero? Sí, eso es lo que significa. O sea, si la resistencia de un cable es cero, significa que las diferencias de voltaje a lo largo del cable son ceros, lo cual significa que el voltaje en un nodo es igual en todos los puntos del nodo. Entonces, lo que hacemos normalmente es decir, mira, este nodo se llama VA y tiene un voltaje. Este nodo se llama V sub B, este nodo se llama V sub C, y este nodo le vamos a llamar V sub D, y a este nodo, el mismo. Y a este le podemos llamar V sub E. Entonces tenemos estos 5 nodos en el circuito. Típicamente un nodo hace las veces de referencia, porque los voltajes se miden en torno a una referencia. Por lo tanto, voy a asumir arbitrariamente que esta es la referencia. Y le llamo tierra, y esa tierra significa que el nodo tiene 0 volts. Entonces el voltaje del nodo V sub A, que lo mido así, se mide respecto de tierra. Entonces V sub A es el voltaje entre el nodo V sub A y tierra. ¿De acuerdo? El voltaje de V sub B, lo mismo. Es la diferencia de voltaje entre V sub B y tierra. Yo también puedo definir diferencias de voltaje entre nodos no referidos a tierra. Por ejemplo, yo puedo definir V sub A menos V sub B, que sería eso que está ahí. V sub A menos V sub B es este voltaje. Y V sub C menos V sub B
sería este que está acá. Perfecto. Y B sub B menos B sub D sería este, B menos BD. Y este voltaje es representado por VB menos VD y también se representa así, VB menos VD. Muy bien, entonces los circuitos tienen nodos. Los circuitos también tienen mallas y las mallas son caminos cerrados. Y las ramas son una parte de una malla. Por ejemplo, esto es una malla, esto es otra malla, y dentro de esta malla ahí está esta rama que tiene una corriente y está esta otra rama que tiene otra corriente. Entonces, a lo largo de una malla, la corriente puede cambiar. Uy, interesante. A ver, aquí tenemos una corriente que circula por toda esta rama, pero aquí probablemente se une con otra parte, con otra rama. Entonces, por aquí circula una corriente distinta. Entonces, las mallas pueden tener corrientes diferentes a lo largo de toda la malla, mientras que las ramas tienen la misma corriente. Entonces esto es una rama circuital, esto es una malla, esto es otra rama circuital. Y esto en sí es otra rama. Cada rama es por separado y estas dos ramas forman esta malla. Y estas dos ramas forman esta malla. Muy bien. Los circuitos se forman mediante la interconexión de dispositivos o elementos circuitales. Ya hemos visto algunos de ellos, las fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Pueden ser dependientes o independientes. También hemos visto resistores. Todos estos tienen en común varias cosas, que tienen una característica corriente, una característica de voltaje y una relación a veces entre ambas. Todos estos tienen dos terminales. En general los circuitos tienen, o los componentes circuitales pueden tener más terminales. Por ejemplo, van a ver en electrónica que los transistores pueden tener hasta 5 terminales. Hay 4 y hay un terminal extra que no se dibuja. Pero estos tienen dos terminales. Este es un terminal, terminal positivo. Este es el otro terminal, terminal negativo. Y en cada elemento circuital podemos definir un voltaje y una corriente, cuyo sentido es arbitrario. Es realmente arbitrario, mientras no la conozcamos. Entonces, cada elemento circuital tiene voltajes y tiene corrientes. Tiene terminales, estos son los terminales, también se les llama bornes, terminales o bornes. Y estos, por supuesto, van a un nodo. Cada uno de estos va a nodos. Estos nodos se conectan a otras cosas. Ok, sigamos con próxima página. Ya, entonces hemos hablado hasta ahora de circuitos en general, elementos circuitales, terminales, corrientes y voltaje. Entonces, imaginemos un circuito muy complicado, terrible complicado. Y dentro de ese circuito vamos a poner un elemento circuital. Este es un elemento circuital que está dentro de este circuito, pero yo lo voy a sacar para afuera, para analizarlo por fuera. Entonces este elemento circuital tiene una corriente I y un voltaje P. Y el voltaje en realidad se define como una diferencia de voltaje. Entonces, ¿cómo yo defino? Bueno, tengo el voltaje V, que es el voltaje entre el nodo A, V sub A, y el voltaje en el nodo B, V sub B. Entonces V, en este caso, va a ser igual a VA menos VB. Esa es la diferencia de voltaje. Muy bien.
Entonces, cada elemento circuital tiene un voltaje y tiene una corriente. Pueden ser cero, puede que uno sea cero, el otro no. eh, Depende de qué tipo de elemento circuital. Por ejemplo, en el caso de una resistencia, nosotros sabemos que tiene una curva voltaje-corriente, así, donde la pendiente es 1 partido por la resistencia, que es igual a la conductancia. Mientras que el voltaje tiene una curva de voltaje constante. Mientras que la corriente tiene una curva de corriente constante. Entonces, la corriente que da la fuente de voltaje es la que necesite el circuito, mientras que el voltaje que da la fuente de corriente es el voltaje que necesita el circuito. Ya, centrémonos en este elemento. Vamos a aislarlo aquí. Eh, no, creo que lo dibuje así. Sí. Es cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede ser una aspirina, puede ser cualquier cosa, cualquier elemento circuital. Las aspirinas no son elementos circuitales, pero es por decir algo. Cualquier elemento circuital. Entonces, cualquier elemento circuital, aislándolo, o sea, es como una especie de, entre comillas, diagrama de cuerpo libre del elemento, tiene un voltaje entre dos nodos, nodo B sub A, pongámoslo más abajo para que se entienda, nodo B sub A y nodo B sub B. Y el voltaje aquí, este delta B, va a ser VA menos VB. Ese es el delta B. Y tiene alguna corriente, que en este caso la dibujé en esa dirección. Y esta corriente se mide en amperes y este voltaje se mide en volts. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podría ser que este nodo esté a 3 volts y este nodo esté a 1 volt respecto de tierra, de alguna tierra arbitraria en alguna otra parte del circuito. Entonces este elemento se ve sometido a una diferencia de voltaje delta V de 3 menos 1 volt, 2 volts aquí. Y puede tener una corriente en esa dirección, por ejemplo, de 1 ampero. Por decir, puede ser cualquier cosa. 2 volts así. Cuando la corriente entra por el terminal positivo, el elemento está disipando potencia. Esa es la convención. Mientras que cuando la corriente entra por el terminal negativo, el elemento entrega potencia. En este caso, la corriente está entrando por el terminal positivo, así como está dibujado aquí. Entonces, entra por el terminal positivo y la corriente, los portadores de carga que están entrando por aquí, pierden 2 volts. Por lo tanto, pierden 2 volts en el elemento a 1 ampere de corriente. Recuerden que la corriente es como el flujo, o sea, 1 ampere significa 1 coulomb por segundo en cada sección, en una sección transversal del cable o del elemento. Entonces aquí la potencia disipada por este elemento sería la caída de tensión, que es 2 volts, por la corriente, que es 1 ampere. O en general, ya y eso nos da 2 watts, ¿cierto? O en general, la potencia va a ser la diferencia de voltaje por la corriente. Y donde la diferencia de voltaje se mide de esta forma. O sea, aquí yo mido un delta V. Y aquí yo mido una corriente I. Entonces, así es la potencia que está consumiendo este elemento. Oye, ¿qué pasa si es que la corriente fuera negativa? Por ejemplo, si I fuera menos 2 amperes. Si I fuera menos 2 amperes en este elemento, eso es equivalente a decir que I va en esta otra dirección y vale más 2 amperes. A ver, ¿qué significará esto? O sea, si la corriente va en esta dirección y está entrando por el menos, entonces este elemento estaría entregándole potencia al circuito. Porque los portadores de carga que vienen por aquí
entran en un potencial bajo y luego salen por un potencial más alto. Entonces, este elemento le está entregando energía a los portadores de cargo. Por lo tanto, está entregando potencia al circuito. Por aquí viene la corriente, por aquí vienen los portadores de carga, supuestamente positivos. Todos sabemos que eso no ocurre, que son en realidad electrones negativos que van en la dirección contraria, pero para efectos de circuito siempre vamos a asumir portadores de carga supuestamente positivos que van en la dirección de la corriente. Aquí vienen los portadores y crecen en energía. Por lo tanto, esos portadores de carga ganaron energía, este elemento está entregándole potencia al circuito. Entonces, en este caso, si delta V, por ejemplo, fuera 2 volts, o digamos 3 volts, porque aquí había 5 y aquí había 2 volts, ¿ah? Entonces 5 volts aquí, 2 volts acá, la diferencia es 3 volts, y hay menos 2 amperes entrando por el terminal positivo, o equivalentemente 2 amperes entrando por el terminal negativo. Entonces este elemento le está entregando potencia al circuito. ¿Qué potencia le está entregando? V por I. ¿El V será el 5? No. ¿Será el 2? No, es el 3. Es el delta V. 3 volts por la corriente, que en este caso es 2 amperes. Y eso nos da 6 watts. 6 watts que está entregando este elemento al circuito. Si nosotros no hubiéramos sabido que la corriente iba en la otra dirección, hubiéramos hecho el ejercicio sin saber realmente para dónde iba la corriente, habríamos dicho, mira, la corriente, no sabemos de qué signo es, está entrando por el terminal positivo de este elemento y está saliendo por el negativo. Por lo tanto, este elemento estaría consumiendo potencia. Entonces la potencia consumida del elemento sería 3 volts por la corriente I. Y después de resolver el ejercicio nos dimos cuenta, mira, en realidad I resultó ser negativa. Si I es negativa, entonces vamos a ver que la potencia que está consumiendo este elemento es 3 volts por menos 2 amperes y eso nos da menos 6 watts. O sea, está consumiendo menos 6 watts. Consumir menos 6 watts es lo mismo que entregar 6 watts. Entonces ahí nos dimos cuenta, en realidad, el supuesto original de que la corriente entraba por el terminal positivo estaba incorrecto. Este elemento está entregando potencia al circuito, no está consumiendo potencia, no está disipando calor. Y esa potencia que entrega es debido a la corriente que va en la otra dirección. Vamos con otra lámina. Sigamos con esta especie de diagrama de cuerpo libre. Tenemos este elemento que tiene una corriente I. Imagínense autitos, ¿ah? Pero que en realidad son portadores de carga positivo que se están moviendo en esa dirección. Y una corriente I significa que hay muchos portadores de carga positivo moviéndose en esa dirección. Eso es equivalente a decir una corriente menos I en la otra dirección. Es como las velocidades. Si un cuerpo tiene una velocidad v positiva en esa dirección, es equivalente a decir que tiene una velocidad negativa en la otra dirección. Estos son iguales. En el caso de las corrientes son iguales también. Una corriente menos I en esta dirección es lo mismo que una corriente I en la otra dirección. Y lo mismo pasa con los voltajes. Si yo tengo un delta V positivo, negativo, de esta forma, es exactamente lo mismo que el mismo menos delta V en la otra dirección. En otras palabras, si es que yo hubiera dicho, mira, este circuito tiene un delta V y yo desconozco el delta V, luego resuelvo el circuito y me dio que el delta V es menos 5 volts, menos 5 volts, hay un menos ahí. Menos 5 volts significa que que este terminal en realidad no es positivo, es negativo. Entonces yo puedo darlo vuelta y poner más 5 volts. No es que me haya equivocado, simplemente
no sabía en qué dirección iba. Perfecto. Empecemos a jugar con mallas ahora. ¿O con nodos? No, partamos con nodos. Entonces la ley de nodos, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, Kirchhoff Current Law, o ley de corrientes de Kirchhoff, dice que en un circuito las corrientes que entran tienen que sumar lo mismo que las corrientes que salen. En cualquier nodo, pero también puede ser en cualquier elemento circuital. Si es que yo considero todos los cables, las corrientes instantáneas que están entrando tienen que sumar lo mismo que las corrientes instantáneas que están saliendo. O, equivalentemente, la suma de las corrientes instantáneas que están entrando a un elemento o a un nodo son cero. En el caso de la ley de corriente, se habla del nodo, ley de nodos, pero también se aplica a conjuntos de elementos. Vamos a aplicarla a nodos. Entonces, en un nodo en particular, por ejemplo aquí, hay una corriente, por ejemplo, en esa dirección, la defino arbitrariamente, hay otra corriente aquí y otra corriente aquí. Y yo sé que esta corriente le voy a llamar I sub A, a esta le voy a llamar I sub B y a esta le voy a llamarle I sub C. Entonces I sub A, que es la corriente que sale, tiene que ser igual a... Ah, no, perdón, aquí hay dos corrientes que salen. Entonces todas las corrientes que salen, I sub A más I sub C, corrientes que salen, es igual a la corriente que entra, I sub B. Entonces esta corriente que entra se divide en dos. Y no es más complicado que eso. La ley de nodos es muy sencilla. La ley de mallas es el dual y es igual de sencilla, pero por alguna razón nos enredamos más cuando la aplicamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de ley de mallas, que es ley de voltaje de Kirchhoff. Partamos con esta ley de mallas. ¿Yo puedo aplicar ley de mallas en esta fuente, por ejemplo? No, no puedo porque no hay una malla. Entonces tiene que haber una malla. Digamos que aquí tengo un elemento. Y yo voy a designar voltaje. Este es el voltaje de la fuente A, medido respecto a alguna tierra, pero aquí lo estoy definiendo de manera diferencial, por lo tanto no es necesario que incluya una tierra. Cuando hay una malla no necesito tener la tierra porque mido todos los voltajes de manera diferencial. Y aquí tengo un elemento B cuyo voltaje lo voy a definir así, B sub B. Arbitrariamente, lo desconozco. Y esta fuente, digamos que es una fuente que conozco de, no sé, 1.5 volts, una pila. Y esto puede ser una ampolleta, puede ser cualquier cosa. Puede ser un auto de juguete, puede ser lo que sea. La ley de mallas dice que yo tengo que sumar voltajes a lo largo de una malla. Y esta malla puede ser parte de un circuito más grande. O sea, puede que esto sea parte de un circuito mucho mayor. Pero voy a sumar voltaje a lo largo de esta malla. Esta malla puede tener submallas, pero vamos a ver eso después. Entonces, en la ley de malla uno define una dirección de la corriente. Momento, yo había dicho antes que la corriente en una malla no tenía por qué ser igual. O sea, si yo tenía una corriente de malla, estos elementos tienen una corriente y este elemento tiene otra corriente. No importa, vamos a asumir que las corrientes van en esa dirección. Después veremos que si este elemento tiene esta corriente, esa corriente en realidad tiene que ver con la corriente que viene de acá y la corriente que viene de la otra malla, que es una abstracción matemática para resolver mallas. Pero por el momento quedémonos con esta idea. Tenemos una corriente I en esa dirección. Y nosotros tenemos que hacer una ecuación que sume los voltajes alrededor de esta malla por la que circula una corriente I. En esta parte sabemos que la corriente va a ser distinta en general porque aquí hay una corriente que viene de esta rama, pero aquí viene una corriente que pasa por esta rama y hay otra corriente acá en esta otra malla. Entonces,
no necesariamente todos los elementos de una malla tienen la misma corriente. Pero por ahora voy a asumir que esta malla tiene corriente I, porque uno puede definir corrientes para mallas. Entonces, si un portador de carga viene por aquí y entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo, ese elemento de carga, ese portador de carga, ganó energía. Entonces yo voy a definir en mi estándar, en mi nomenclatura, en mi convención propia, que cuando un elemento, cuando un portador de carga gana energía, yo voy a ponerle un signo positivo. Entonces, cuando el portador de carga o cuando la corriente entra por el terminal negativo y sale por el positivo, el portador de carga ganó energía, por lo tanto, pongo un signo más aquí. Oh, oh, estoy en mi oficina y me llamaron por teléfono. Ya, seguimos entonces. Yo estoy diciendo que cuando la corriente me la defino en la dirección que quiera, es arbitrario, pero tengo que ser consistente con esa convención. Entonces, la corriente entra por este terminal negativo, significa que los portadores de carga tenían un potencial bajo al entrar a este terminal y salen con un potencial más alto. Entonces, al salir con un potencial más alto, ganaron energía y yo traduzco eso en un signo más en mi ecuación. ¿Cuánta energía ganaron? La corriente por VA o algo así, ¿cierto? Bueno, eso es potencia, pero démosle más VA. Y luego estos portadores de carga entraron por V sub B, entraron por el terminal negativo de V sub B y salieron por el terminal positivo. Entonces también ganaron más V sub B. Y luego volvieron acá. Y cuando vuelven acá tienen que tener la misma energía que cuando partieron. Entonces yo tengo que decir que la suma de los voltajes en torno a la malla es cero. Y de aquí saco la ecuación de que V sub B tiene que ser necesariamente menos V sub A. O sea, yo había elegido al revés el signo, pero está bien, no importa, eso no hay problema. Solo dice que es negativo, que va al revés. Entonces, si tengo, por ejemplo, una batería de 9 volts y tengo una, un elemento resistivo, un resistor, y yo no sé qué voltaje hay aquí, yo puedo decir, mira, ahí puede haber un voltaje V sub R. Hago malla aquí, defino corriente de malla en esa dirección. Puedo definirla al revés, realmente da lo mismo. Entonces, esta corriente entró por el terminal positivo, por lo tanto tengo menos V sub R. Luego entró por el terminal positivo, menos 9 volts igual cero, por lo tanto V sub R vale menos 9 volts. Entonces, cuando yo quiero saber en qué dirección iba, el voltaje es menos 9 volts. Que es lo mismo, quiere decir que es más 9 dando vuelta a los signos. Tiene el mismo voltaje que la batería. Está bien. Perfecto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera definido la corriente en la otra dirección? Hagamos ecuación. La corriente entra por el terminal negativo y sale por el positivo, por lo tanto, los portadores de carga ganan energía. Más 9 volts, este le vamos a llamar V sub R. Aquí están entrando por el positivo y salen por el negativo, entonces pierde energía. Menos VR igual cero, por lo tanto VR es 9 volts, definido así como está aquí, lo cual es consistente con este otro, porque antes había definido el voltaje al revés. Entonces sería bueno hacer ejercicios de este tipo. Hagamos otro. Por ejemplo, voy a poner una batería de 9 volts, voy a poner otra batería de 9 volts y voy a poner una resistencia. Voy a hacer otro igual, de una batería de 9 volts. Voy a poner otra batería de 9 volts y una resistencia. Y voy a hacer otro más
donde voy a poner una batería de 9 volts, una batería de 9 volts y nada más. Vamos a ver qué pasa. Entonces, el primer caso. ¿Para dónde defino la corriente? ¿Para allá? Ya, la definí para allá. Y voy a decir que el voltaje aquí es así. Supongamos que no sé para dónde va el voltaje. Supongamos que no tengo idea para dónde va. Entonces me lo defino en esa dirección. Entonces, la corriente está entrando por el terminal negativo, sale por el positivo, gano energía. Más 9 volts. Aquí entra por el negativo, sale por el positivo, gano energía, otros 9 volts. Aquí entra por el negativo, sale por el positivo, gano energía. Igual volvió al mismo punto, por lo tanto es cero. Por lo tanto, V sub R es menos 18 volts. Aquí hay menos 18 volts. Y es equivalente a haber asumido que era 18 volts. Lo cual es consistente. Aquí los voltajes se suman. Sumo este 9 más 9, 18. La resistencia se ve sometida a 18 volts. Veamos este otro ejemplo. Definamos la corriente en el otro sentido, así. Y aquí definimos el voltaje de esta forma. Entonces aquí el voltaje, perdón, la corriente entra por el positivo, por lo tanto este está perdiendo energía. Entonces le pongo menos VR. Aquí está entrando por el negativo, sale por el positivo, está ganando energía, más 9 volts. Aquí está entrando por el positivo, saliendo por el negativo, entonces está perdiendo energía, menos 9 volts. Y ahí ya volví al punto de partida, igual cero. ¡Oh! Esos dos se van y me queda que V sub R es cero. Si V sub R es cero, si no hay diferencia de potencial en el elemento resistivo, si V sub R es cero, la corriente es cero también, según ley de Ohm. Entonces aquí no hay corriente. Ah, entonces cuando pongo una batería y otra de esa forma, o sea, si pongo una batería así, por ejemplo, de 1,5 volts, y pongo otra igual, al revés, esta le da energía a los portadores de carga, esta le quita energía, entonces el voltaje final es cero. La diferencia de voltaje aquí es cero. La diferencia de voltaje aquí es 1,5. La diferencia de voltaje aquí es 1,5 al revés, o menos 1,5. 1,5 menos 1,5, cero. Muy bien. Veamos este otro. Definamos la corriente así. Entonces aquí tenemos que los portadores de carga partieron con poca energía y están ganando energía. Por lo tanto yo pongo más 9 volts. Aquí parten con poca energía, terminan con más energía, más 9 volts. Y volvieron al mismo punto, entonces igual cero. O sea, 18 volts igual cero volts. Oh, contradicción. ¿Qué significa esa contradicción? Que este circuito tiene un problema. ¿Hay algún problema? ¿Qué tipo de problema es? Este circuito es equivalente a haber puesto una fuente de 9 más 9, 18 volts, así. Estoy cortocircuitando los terminales de una batería a través de una resistencia cero, porque el cable tiene resistencia cero. O sea, podemos decir que esto es una resistencia cero. Por lo tanto, corriente es 18 volts partido por cero, por ley de Ohm, y eso es como infinito. O sea, esto se funde, explota, pasan cosas malas. Ok, sigamos. Sí, yo creo que este último ejemplo, se me está acabando el tiempo. Supongamos que tenemos aquí un voltaje. Aquí tenemos una corriente.
que puede tener un número, ¿ah? Puede ser, por ejemplo, de 1 miliampere, este puede ser de 1,5 volts. Aquí tenemos un elemento resistivo de 3 kilo ohm y esto va a otro elemento resistivo que tiene 4 kilo ohm y esto va a otro elemento resistivo que es parte de otra malla, de otro circuito. Entonces yo quiero definir, em, por ejemplo, qué voltaje hay aquí. Quiero aplicar ley de malla. Esta digamos que es de 5 kilo. Yo quiero aplicar ley de malla. Entonces voy a definirme arbitrariamente una corriente. Voy a definirla, para puro complicar las cosas, voy a definirla en este sentido, que va en el sentido contrario de donde va esta corriente. O sea, si aquí hay 1 miliampere, antes de tirar esa línea, yo sé que si aquí hay 1 miliampere en esa dirección, también hay 1 miliampere en esta dirección, por ley de nodos, ¿cierto? No hay ningún otro camino para la corriente. Entonces hay 1 miliampere en esa dirección, hay 1 miliampere en esa dirección. Hasta aquí sabemos que hay 1 miliampere y hasta aquí también sabemos que hay 1 miliampere. Aquí va a ser distinta, porque la corriente se divide en dos, o se suma o se resta. Entonces nosotros sabemos que hay 1 miliampere yendo en esa dirección, hay 1 miliampere yendo en esa y hay 1 miliampere hacia allá. Pero yo en principio, digamos que no sé que la corriente va en esa dirección o que da lo mismo. Me la puedo definir en la otra dirección. Y ese I va a pasar por estas resistencias y va a provocar caídas de tensión. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, VR1, VR2 y va a pasar por ahí también, VR3. Fíjense que estoy siendo consistente con que la corriente al pasar por aquí, por esta resistencia, em, me provoca una caída de tensión y esta otra caída de tensión de esta resistencia está en el mismo signo. Y eso ayuda a resolver bien el circuito, porque si estuviera con el signo al revés, yo podría enredarme o concluir cosas erróneas. Entonces, si la corriente va en esta dirección, yo puedo definir que el signo es así. Después de hacer este ejercicio, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en realidad la corriente iba en la otra dirección y los voltajes eran negativos. Las caídas de tensión eran en el otro sentido. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones. O sea, si hay dos resistencias en la misma rama, ser consistente con los signos y darle los signos en la misma dirección. Entonces ya, sumemos corriente en esta dirección. Sumemos voltaje, perdón. Entonces, ¿qué voltaje va a tener esta fuente? Va a tener algún voltaje que no sepa dónde es. Y se lo voy a poner así, en esa dirección. Pero es arbitrario, no sé hacia dónde va el voltaje. Entonces, este es V sub 1. Entonces hagamos malla aquí. Si la corriente entró por el terminal negativo y salió por el terminal positivo al hacer malla en esta dirección, tengo que subió de potencial, por lo tanto, más V sub 1. Aquí entró por el positivo, salió por el negativo, menos 1,5 volts. Aquí entró por el positivo, salió por el negativo, menos VR1. Entró por el negativo, salió por el positivo, menos VR2. Entró por el positivo, salió por el negativo, menos VR3, igual 0. Y así uno puede aplicar el método de Maya para calcular estas corrientes y estos voltajes. Esto me plantea una ecuación. No voy a resolver, solamente voy a plantear una ecuación. Tengo otras ecuaciones, por ejemplo, yo sé que el voltaje en VR1 va a ser
va a estar relacionado con esa corriente según la ley de Ohm. O sea, VR1 va a ser I por 3 kilos. I por 3 kilos. Entonces yo tengo más V1 menos 1,5 volts menos I por 3 kilos. Lo mismo en VR2 menos I por 4 kilos. Y en VR3 pasa algo distinto, porque aquí en realidad la corriente no es I. Aquí es I, que yo definí así. Aquí es I, pero aquí la corriente va I por esta dirección y va otra corriente por esta otra dirección. Porque esta no es la misma rama que esta, es la misma malla, pero no es la misma rama. Entonces yo no sé qué corriente va aquí, por lo tanto todavía no sé cómo aplicar ley de Ohm aquí. La respuesta a eso seguramente la veremos la próxima clase. Eso, gracias por haber visto esta mini micro tertulia y nos vemos.